Muy bien. Pues Bueno, como les entonces, venía diciendo, pues soy profesor en el departamento de matemáticas y tengo pues una línea de investigación en un tema que conecta física y matemáticas que se llama cálculo de variaciones. Y bueno, hace unos cuantos días respondí la encuesta que propusieron. Eso es todo. vale, pues un poco la encuesta lo que hacía era que nos sirve un poco de mapa para esta conversación. Como viste, hay tres grandes bloques que mencionábamos ahí. Uno primero que era como un poco tu relación con el conocimiento científico que estudias. am, y como tu, digamos, tu contexto más personal hacia esa curiosidad por esas ideas. Uno segundo que es más relativo a la revista Hipótesis y tu relación con la revista y con el mundo editorial y la divulgación científica. Y uno tercero que es un poco los elementos de los que queremos recoger cosas acá durante la conversación. Entonces, si quieres, podemos empezar un poco también por ahí. Si nos puedes describir un poco de dónde surge y cómo es que te aproximaste a estos temas que estudias. Pues las carreras de ciencias, pero muy especialmente matemáticas, son carreras vocacionales. Son aptitudes que se tienen o se evidencian desde una edad muy temprana y que luego de alguna manera conectan también con una motivación. Al menos matemáticas es la puerta de entrada a matemáticas. Algo que te interesa, algo que te gusta, algo en lo que eres bueno, en los que tienes resultados, digámoslo así, relevantes para tu vida en una primera etapa, a través de competencias o premios o reconocimientos casi siempre sin haber acabado el colegio. Y luego ya la universidad lo que hace es darte, es un contexto mucho más sólido, el contexto del conocimiento más depurado y en el caso particular nuestro, de la Universidad de los Andes, pues un entorno internacional muy completo en el que en la mayoría de los casos los egresados pues vamos a desarrollar nuestro trabajo. Casi siempre, o no siempre, pero en una gran cantidad de ocasiones, hacia el desarrollo de una labor de investigación. Eso es esencialmente como el desarrollo de una carrera académica en matemáticas. También hay algunos egresados de la carrera, pues que siguen una carrera, digámoslo así, un poco más profesionalizante, pero también con elementos internacionales, con elementos de creatividad, con elementos de investigación. Pero esencialmente eso es como el resumen. La relación con la revista Hipótesis, pues ha sido la revista de la Facultad de Ciencias, la revista divulgativa, casi por unos 15 o 20 años, no recuerdo. Y pues cumple un papel muy importante y es pues aglutinar a la comunidad, ser la vitrina de la comunidad para otros estamentos de la sociedad, casi siempre colegios, estudiantes, otros profesores de otros departamentos, padres de familia. Entonces, pues cumple un papel muy importante la revista Hipótesis. Y también es probable, o con un alto grado de certeza, que la revista Hipótesis retroalimente eso que les digo, sea el gancho de motivación para que muchos jóvenes se inclinen a estudiar alguna de las carreras de ciencias o para que afirmen su vocación y decidan estudiar alguna carrera de ciencias con nosotros en la Universidad de los Andes. Eso principalmente. Y estos perfiles de los estudiantes que tú ves de matemáticas en la universidad, am, ¿puedes identificar de alguna manera un rango de curiosidades específicas que ellos tengan de por qué estudian estas matemáticas o de cómo relacionan esas matemáticas a su vida cotidiana? Sí, lo estamos evidenciando. Puede cambiar un poquito de generación a generación, pero hay unos elementos comunes. Hoy, Ujú. hoy, justamente en este momento, una motivación enorme para estudiar matemáticas es entender temas de reciente creación como son la ciencia de los datos, la analítica de los datos, los sistemas de predicción, las redes neuronales, una gran cantidad de sistemas, casi siempre en forma electrónica, computacional, que no existían hace mucho, que no existían hace
hace 10, 15 años no existían, son de muy reciente creación, entender las nuevas tecnologías basadas en la información, todos los procesos de comunicaciones. Ese es un gancho muy fuerte para estudiar matemáticas hoy. Solo como comparación, cuando yo estudié ese gancho, ese específicamente no existía, pero Ujú. existían cosas parecidas o cosas similares como podría ser la relación de matemáticas con física, como podría ser la matemática en mi época, y todavía sin duda, pero en mi época era el vehículo de desarrollo de las ciencias exactas como la física, la química, ¿sí? La computación también ya existía en ese momento, pero en una forma todavía muy, pues muy incipiente, muy distinta como la conocemos hoy. Entonces esos eran ganchos, eran atractivos para estudiar matemáticas. Pero también la matemática tiene un motor propio, y es que la matemática es una ciencia muy completa en sí misma, sin tenerla que conectar con otra realidad. Entonces la matemática se compone de geometría, se compone de teoría de números, se compone de análisis, se compone de buena parte de la probabilidad y la estadística. Entonces también cuando uno la descubre, uno comienza a entenderla y a descubrirla en sí misma, sin acudir a otros entornos, sin acudir a otras esferas. Y ese gancho también es muy fuerte y es tal vez el gancho que más perdura porque uno termina siendo matemático e interesándose por y además formándose en una de esas áreas o componentes de las matemáticas modernas que ya mencioné, el análisis, la teoría de números, la geometría, la lógica, la probabilidad y la estadística, esencialmente eso. ¿Cómo te imaginas tú un poco que vaya a ir cambiando esto en los próximos años? Es decir, este tiempo que me dices del tema de redes neuronales y estas ciencias de datos y demás, en realidad es muy reciente y si dices que ya tiene tanta forma en tan poco tiempo, ¿cómo crees que vaya a cambiar esto en el futuro? En, no sé, 10, 15, 20 años. Pues como todos los cambios vendrá en formas un poco insospechadas y tal vez tendría que decir que los cambios que hemos evidenciado en esta, digámoslo así, en los últimos añitos del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI, no hubieran sido posibles ninguno, en ninguna forma hubiera sido posible sin una fundamentación matemática fuerte. No tendríamos internet, no tendríamos telefonía celular, no tendríamos absolutamente ningún sistema de comunicación si no se hubiera acuñado durante varios siglos un conocimiento matemático fuerte, como fue en su día, y, y así está consignado en los textos de historia de la ciencia. No hubiera sido posible llegar a la Luna si no tuviéramos una unión, un acople importante entre ciencias de la computación y modelos matemáticos. Entonces hay una gran cantidad de procesos de la civilización contemporánea que se basan en un conocimiento técnico que a veces queda en segunda línea, que a veces queda cubierto por lo que son las manifestaciones más externas del desarrollo de una ciencia, una tecnología, un conocimiento, pero siempre en su, en su interior, en su fundamentación, en su base, hay un conocimiento matemático muy sólido que lo permitió o que lo está permitiendo y probablemente que lo proyectará en los años futuros. ¿Y cómo, Esa cómo, sería mi respuesta. cómo hacen las personas que estudian estos temas en matemáticas para involucrarse con ese tipo de proyectos? Porque igual, am, al menos desde fuera, un poco la percepción es que las matemáticas son algo que igual sigue siendo abstracto y que no ves en las empresas, por ejemplo, que contraten matemáticos para trabajar en proyectos y demás. ¿Cómo es esta relación de las matemáticas fuera de la academia? Claro, me has preguntado dos cosas que se parecen pero que son distintas. Me has preguntado de cómo los matemáticos se conectan con estos temas Ujú, y cómo las matemáticas se desarrollan fuera de la academia. ujú, Y comenzaría por decir que las matemáticas no son exclusivas de los matemáticos, como la literatura no es exclusiva de los escritores, o como la música no es exclusiva de los músicos. O sea, las matemáticas es un acervo de la cultura, de todas las culturas por siglos, y en esa medida hace parte del acervo cultural de cada civilización. Eso por una parte. Por otra parte,
En el contexto actual, ese conocimiento matemático profundo también lo desarrollan, también lo construyen ingenieros, lo construyen economistas, lo construyen físicos, lo construyen de alguna manera biólogos y químicos, ¿sí? Y de sus distintas disciplinas lo tienen que ir acoplando a sus objetivos. También hoy por hoy hay una comunidad fuerte, sólida, de administradores y, ¿por qué no?, empresarios que construyen dentro de líneas de negocio, hacen proyectos fuertemente basados en matemáticas. ¿Sí? Eso para empezar. Entonces la matemática de alguna manera es un conocimiento que permea la sociedad, de los niños hasta los mayores, en distintas presentaciones de las distintas profesiones que se pueden ejercer y que se pueden desarrollar en nuestro medio, que son muchas. ¿Listo? Eso por una parte. Y también las distintas actividades, tanto del Estado como de los sectores empresariales, como de los sectores educativos y por supuesto de los sectores de investigación a los que pertenecemos. Eso por una parte. Ahora, cómo se conectan, para responder la primera pregunta, los que van haciendo la carrera, en qué momento se conectan? Pues muchos ya traen una motivación desde muy temprana edad, porque como dije, la matemática es vocacional, y entonces muchos chicos se entusiasman por la matemática, pues a través de clubes de matemática, pero también pueden interesarse por clubes de electrónica o por clubes de robótica o por competencias de robótica, por competencias de circuitos lógicos o, o por experiencias e información que les llega a sus hogares a través de la red. Entonces, ese es un primer contacto. Luego, durante la carrera y lo que la universidad tiene para ellos, pues es a través de proyectos, a través también de concursos, a través de premios, a través de becas, a través de experiencias como pueden ser intercambios con otras universidades del mundo, pero también como pueden ser prácticas empresariales con empresas pues muy especializadas y muy estimulantes para, pues, para un joven que se interese por las matemáticas. Eso para responderte la primera pregunta. Entonces, esas son como las válvulas conectoras que le permiten a un joven que hace una carrera de matemáticas estar en contacto permanente pues con retos o con realidades pues que van más allá de la universidad. Por otro lado, ahora, ¿cómo se desarrollan las matemáticas en el, pues en el sector externo? Pues hay muchas formas y podría dar muchas respuestas, pero una que particularmente son interesantes hoy, hay una componente de matemáticas muy fuerte en, en el desarrollo de la industria tecnológica, lo que en Colombia llamamos familiarmente las TICs. Tenemos un ministerio de las TICs. Entonces ahí hay una gran cantidad de retos en temas de informática, programación, redes, conectividad, comunicaciones, pues que son una fuente de estímulo, no solo para quienes queremos aprender o desarrollarnos matemáticas, sino nuevamente para la sociedad en general. Las TICs, al ser un ministerio, pues conecta con toda la sociedad, conecta con las regiones, conecta con el desarrollo, conecta con la economía, conecta con los presupuestos nacionales y por supuesto conecta con el exterior a través de un entorno globalizado que se potencia y se desarrolla pues a través de las nuevas tecnologías. Esa sería una forma de explicarlo. Pero hay muchas más, hay muchas más. Digamos, dentro de... Es que me llama mucho la atención que de lo que tú has mencionado y también de lo que eh, aparece un poco en tu currículum, también está como esta intención de la interdisciplinariedad de las matemáticas. Mm, veo que también tienes como una curiosidad por el tema histórico de las matemáticas, que ubicas esto en otras industrias y que además trabajas en estos temas que mezclan física con las matemáticas. Entonces, am, ¿cuáles son como los elementos que tú ves que hacen que las matemáticas se puedan conectar a otras formas de conocimiento y en concreto a cuáles son las que le ves como más puntos de conexión, además, claro, de los que me acabas de mencionar, pues? Pues digamos que en una presentación, en una definición muy sucinta, pues las matemáticas son una forma de pensamiento muy,
muy estructurada, muy ordenada, que presta servicio a muchísimas otras ramas del conocimiento, Ujú. prácticamente a cualquiera. A cualquier otra rama del conocimiento se puede vincular con temas matemáticos. No, no es tanto porque lo diga yo o porque lo hayan evidenciado a través de esta charla conmigo, sino es, pues es una realidad palpable, pues en el desarrollo de la historia occidental, pues desde muy temprana edad en el pensamiento griego ya las matemáticas se conectaban con otros elementos, Claro, pero hay con como, otros elementos de la tecnología y de la ciencia. En nuestra organización académica, si pensamos un poquito en la universidad y una facultad como la nuestra, pues nuestro sistema de educación es un sistema fuertemente interdisciplinario. Así como los chicos tienen que aprender idiomas, pues también tienen que aprender computación, también tienen que aprender un poco de física, y las carreras de ciencias de alguna manera están abiertas a todos los estudiantes de la universidad y muchas veces más allá de la universidad, con programas del estilo de lo que nosotros llamamos las opciones, pero que en el entorno internacional se llaman títulos menores, lo que los americanos llaman minors. Son títulos menores, entonces una persona que estudie economía puede sacar un título menor en física, una persona que estudie derecho puede sacarse un título menor en biología. Entonces, de alguna manera, pero también hay que decir que hoy más que nunca en la historia, al menos la que tenemos en el panorama, el trabajo indisciplinario y el trabajo multidisciplinario es más visible, es más urgente y sobre todo es más necesario que nunca. No, me costaría trabajo encontrar un problema tecnológico, un problema, incluso un problema científico que solo admita una forma de solución o que solo admita una forma de pensamiento. Incluso dentro de las matemáticas, un mismo problema matemático puede tener soluciones desde la geometría, o tener soluciones desde el análisis, o tener soluciones desde el álgebra. Entonces, digamos que esa pluralidad o esa multidisciplinaridad, pues es casi que una constante en el pensamiento y por supuesto en el pensamiento científico. claro, te lo preguntaba en concreto por el tema, porque hay como una especie de grados de complejidad, ¿no? Cuando tú estás en otra área, tú tienes un poco esta caja de herramientas de las matemáticas que es hasta cierto grado simple y ya hay otros niveles como mucho más avanzados que necesitas mezclar gente que sea, digamos, que haya explorado muchísimo más esas formas de trabajo. Entonces, mmm, aunque puedes encontrar matemáticas en cualquier otra área de conocimiento, hay unos puntos donde ya no te sirven un poco las herramientas que llevas. Por ejemplo, cuando yo estudié diseño también en los Andes, también pasaba que teníamos estas asignaturas que eran de física y de matemáticas, pero nunca estaban, o muy rara vez te los explicaban un poco en contexto de lo que tú haces. Te dicen, pues mira, esto existe, y si te sirve, pues bien, pero no era una cosa que te mostraran la herramienta para el lugar y que pudieras ir explorando e iterando y avanzando desde lo que tú ya haces. Bueno, pues ya que mencionaste que eres uniandino, pues yo hace un tiempo, hace como bueno, ya hace un tiempo, tal vez unos 15 años, hicimos un proyecto conjunto con la Facultad de Arquitectura. Hoy se llama Facultad de Arquitectura y Diseño, en esa época ya existía diseño, pero el proyecto lo armamos, el puente lo hicimos con el Departamento de Arquitectura y para de alguna manera encontrar ese lenguaje, digámoslo así, ese lenguaje intermedio que nos permitía a los profesores comunicar temas de matemáticas a los arquitectos, pero también que le permitía a los arquitectos entender que las matemáticas estaban de alguna manera imbuidas en su entorno. Hicimos un seminario entre estudiantes y profesores y salió bastante bien. Eso lo hicimos, de hecho tengo las memorias, porque primero lo que hicimos fue
hagamos un seminario entre profesores de ambos departamentos, invitamos a estudiantes y luego dimos un curso. Luego dimos un curso. En el curso lo que encontramos pues fue una cantidad. Primero encontramos una comunidad enorme. Hay una comunidad enorme a nivel mundial que vincula matemáticas y arquitectura, pero enorme. Hay revistas, hay clubes, hay asociaciones, hay, bueno, y luego también los problemas. Hay problemas de geometría, pero también hay problemas de eficiencia, hay problemas de tránsito, pero no tráfico, tránsito. Por tránsito quiero decir que cuando tú haces un diseño arquitectónico, no es trivial de ninguna manera cómo circula la gente o las personas a través de él según su función. Entonces esos problemas de tránsito pueden abordarse desde ciertas perspectivas matemáticas. De hecho, encontramos un mundo enorme, tanto para estudiantes como para profesores. Pero tuvimos que hacer, sin duda, tuvimos que hacer el ejercicio de acercamiento. Esos ejercicios de acercamiento, pues ya depende mucho de la sensibilidad que cada profesional o cada académico, cada científico tenga, pues para comunicar sus conocimientos y sus experiencias. Por eso digo que en esta época más que nunca esos entornos interdisciplinarios o multidisciplinarios pues son necesarios y que van a requerir cada vez más. No, ¿Qué no sé si crees con que eso te hace? respondo lo que querías. Sí, lo vamos desarrollando, porque hay varios como cosas que van saliendo de ahí. De hecho, por eso te quería preguntar también, ¿qué ves como elementos que hagan que sea difícil comunicar las matemáticas a personas que no son matemáticas? Nada, querer, nada, ya, nada. Es un tema simplemente de voluntad. La matemática más sofisticada se le puede enseñar a un niño de 4 años, si uno quiere, si uno quiere. Y si uno no quiere, pues ni modo, no way. Pero si Porque uno igual, quiere, es un tema simplemente de actitud. Es un tema de actitud. porque Sí, igual las matemáticas requieren de mucha imaginación al final también para que sí, puedas. además, pues de hecho las matemáticas siempre parten de la creatividad. Más bien, más que entrar en ese terreno, más bien yo preferiría pues ponerlo en términos positivos, ponerlo en términos, digamos, que nos permitan como mostrar un camino de posibilidades. Más bien yo lo que diría es que el conjunto de valores y actitudes que la sociedad tiene hacia las matemáticas hoy por hoy es un poco limitado. ¿Pero por qué es un poco limitado? Es un poco limitado en parte por valores culturales, en parte por actitudes que han ido calando a lo largo de la sociedad y sin duda, y esto pues en algún momento tenemos que llegar a ello, en parte por la forma como hemos enseñado y enseñamos y estamos enseñando las matemáticas desde una primera edad, desde una edad muy temprana a nivel escolar, luego en el nivel del bachillerato y por supuesto en la universidad. Entonces, entonces hay algunas percepciones que la verdad no son completamente ciertas. Por ejemplo, una muy común que ustedes pueden identificar fácilmente es que la matemática es, es algo que se hace de memoria, es algo muy memorístico. ¿Por qué? Porque todos tenemos muy ligados cierta edad temprana en la cual alguien nos quiso enseñar las tablas de multiplicar y algunas operaciones y todo pasaba por irse aprendiendo esquemas y resultados muy de memoria. ¿Sí? Eso, eso sin duda no aplica a un gran conjunto de matemáticas muy importantes, donde la memoria tiene muy poco que aportar, donde todo es análisis, donde todo es raciocinio, donde una gran parte es reflexión. Pero muchísimas personas en la sociedad, no solo nuestra, sino muchos países, están muy aferrados a esa idea, oiga, la matemática es algo de memoria. Luego también hay una gran, digámoslo así, percepción de que la matemática es algo perfecto y ya completamente acabado en sí mismo. No, completamente falso también. La matemática tiene preguntas, desde unas muy pero muy simples a otras muy complejas, aún por resolverse. La matemática, como toda ciencia, como toda construcción humana, tiene imperfecciones. Imperfecciones que de hecho han salido a relucir en algunos momentos del pensamiento científico más que otros.
pero sin duda la matemática admite reflexiones, admite ser repensada, ¿sí? Y componentes de la matemática dentro de ella misma también. Entonces, esa visión, digámoslo así, popular de que la matemática es algo perfecto, es una ciencia exacta, completamente acabada, tampoco es cierta. Y también obra un poco en contra de lo que es la auténtica investigación matemática, de lo que son problemas abiertos en matemáticas. Pero ¿Cómo así puse, esto puse último que solo, dices? puse solo dos ejemplos, Mm. pero hay muchos más. Es decir, la sociedad y la cultura trae consigo como unas percepciones, podríamos hablarlo abiertamente como ciertas preconcepciones acerca de unas ciencias y de unas profesiones. Y en el caso de las matemáticas, pues hay unas que sin duda no son ciertas, pero hay otras que además de no ser ciertas, operan en contra para procesos que son muy importantes, como por ejemplo, la matemática es una ciencia creativa. Si usted es una persona creativa, estudie matemáticas, porque normalmente es al contrario. Si usted es una persona creativa, mejor hágase literato o mejor hágase publicista. No, no, para ser matemático necesita ser muy creativo. Su mente tiene que estar muy libre de muchos obstáculos para ser un buen matemático. Entonces, es ese tipo de cosas que no se descubren hasta que finalmente uno no, al menos no pasa por una formación matemática a nivel de la universidad o no tiene una experiencia con matemáticos profesionales. Entonces uno no descubre esas cosas o no tiene lecturas como las que pudiéramos encontrar en la revista Hipótesis. Entonces uno no descubre esas cosas. De hecho, hay un elemento que también quería preguntarle es sobre el tema de la visualización. Es decir, las matemáticas requieren de imaginación para poder, digamos, ejecutar sus posibilidades. Mm, pero su forma de visualizarse, digamos, aparte de la geometría, está solo dentro de ese mundo de la imaginación. ¿Por qué? Porque no es más visual, mejor dicho. Te voy a decir todo lo contrario, te voy a decir todo lo contrario. ¿Te das cuenta? Es un ejemplo donde, donde tenemos que cerrar una brecha. Te voy a decir todo lo contrario, que conecta con algo que ya dije. Toda la industria del siglo XXI dedicada a los medios audiovisuales está 150% basada en modelos matemáticos. Cuando tú coges tu celular y abres, la primera que abres, WhatsApp, cuando tú enciendes tu pantalla plana y ya sale cualquier cosa, Claro o Movistar o la que sea, y comienzas a ver dibujos animados, comienzas a ver Cartoon Networks o comienzas a ver el noticiero, comienzas a ver toda la industria de las telecomunicaciones, toda la industria del manejo digital está basada en matemáticas. Eso no todo el mundo lo sabe y no todo el mundo entiende exactamente cuáles son los mecanismos para llegar a ello. ¿Listo? Eso es una parte. Pero otra parte, pero tu afirmación también tiene que ver con algo muy elemental, con algo muy intuitivo y con algo que conecta con el aprendizaje. Y es que desde muy temprana edad, uno como matemático, se acostumbra a razonar con argumentos visuales. Es decir, los matemáticos hacemos mucho trabajo de lápiz y papel, muchísimo, probablemente más que muchos arquitectos y diseñadores, muchísimo, porque, porque nuestro cerebro desde muy temprana edad se acostumbró a conectar ciertas ideas y ciertos procesos, ¿sí? Con estructuras visuales de muchos tipos, llámese geometría, o llámese perspectiva, o llámese trigonometría, o llámese planos cartesianos, o llámese una gran cantidad de recursos visuales, estimula nuestro pensamiento matemático y nos lo ordena. Entonces, date cuenta que te estoy hablando de dos extremos completamente opuestos. Desde muy temprana edad, en la formación del pensamiento de un niño, ¿sí? La visualización está por fuerza ligada a elementos en la edad más temprana, a habilidades de racionamiento espacial, lo que se llama razonamiento espacial o comprensión espacial, ¿sí? Pero luego, en una edad un poquito más mayor, comenzamos a desarrollar ciertas nociones de geometría, ¿sí? Donde conectamos elementos visuales con elementos lógicos y matemáticos. Y ya un poco más mayorcitos, pues podemos darle forma a eso, eh, a través de la visualización. ¿Sí? Entonces, esa es una parte. Y la otra parte es que
en, en desarrollo de habilidades muy concretas, como pueden ser los sistemas de diseño CAD o como pueden ser los sistemas, o desde el punto de vista de las matemáticas, pues la propia geometría, el desarrollo de la geometría y otras áreas que aunque no estén claramente visualizadas, aunque no sean visuales en su naturaleza, pues les viene muy bien una argumentación de tipo visual. Entonces, no es que no esté, no es que no la haya, sino tal vez es que no hemos promovido cómo se conecta la visual natural de todos los seres humanos con ciertos procesos fundamentales de nuestro cerebro, pero a la vez cómo los recursos de manejo visual que ha desarrollado la civilización en los últimos tiempos y en lo que nos espera de este siglo, pues están fuertemente basados en elementos matemáticos. Porque también la pregunta tiene una respuesta en el otro sentido, y es todo lo que estudiamos de álgebra, todo lo que estudiamos de análisis, todo lo que estudiamos de topología, ¿sí? Fundamenta fuertemente una tecnología que luego se vuelve una industria de medios audiovisuales y de comunicación. Entonces, fíjate que en la misma conversación sale a relucir que cosas que parecen desconectas en realidad están fuertemente conectadas y muy conectadas, pero tenemos que mostrarlo, tenemos que descubrirlo. Y es Claro, aquí y esto, donde la revista Hipótesis pues puede jugar un papel importante. claro, y a mí hay un punto que a mí me interesa mucho, como que pudiéramos desarrollar, y es que mm, cuando tú encuentras un tema, un fenómeno que te ha llamado la atención, ¿no? Digamos, no sé, hace un tiempo vi una cosa que era sobre un artículo en Quanta Magazine que se llamaba Seeing Around Corners. Y lo que explicaba era un poco como la luz cuando cae sobre un lugar dispersa las ondas de luz de una manera que tú no puedes ver a través de tus ojos ese reflejo, pero si de alguna manera solo recoges una línea de ese rebote en ese ángulo, pues puedes ver proyectadas una cantidad de cosas. Entonces lo ves y dices, vale, es un fenómeno supremamente interesante. Y cuando por curiosidad empiezas a esculcar un poco más de información sobre cómo pasa, cuando llegas a la representación matemática de ese mismo fenómeno y quieres entender qué es lo que representa cada una de las cosas que te están incluyendo ahí, es muy difícil para el que no es matemático, el que no es científico, relacionarse con esos sistemas de símbolos y con esas formas de representar y con esas eh, como sintaxis que tiene una ecuación. Entonces, lo digo porque esto es una cosa que sé que pasa a la mayoría de las personas, que puedes querer ver esto, pero hay una especie de freno en el momento en que ves la ecuación. ¿Por qué crees que pasa esto y cómo podemos revertirlo? No sé, a ver, tiene que ver, de alguna manera tiene que ver con la cultura y con los valores y actitudes de la sociedad, pero sin duda todo eso tiene un conector con nuestros modelos educativos. Eh, a ver, lo que están diciéndome me lleva a una frase que leí hace poco en temas de edición. Las grandes editoriales comerciales, porque también las hay de otra naturaleza, pero las grandes editoriales comerciales tienen como una regla del pulgar y dicen que un libro se vende inversamente proporcional al número de fórmulas matemáticas que traiga. Cualquiera, no importa el área de la que trate, pero siempre se venderá en forma inversamente proporcional al número de fórmulas matemáticas y ecuaciones que traiga. Claro, pues tiene que ver también cómo estamos promoviendo la matemática, cómo estamos inculcando el gusto y la motivación en la más temprana edad. Y ahí yo creo que hay reflexiones muy importantes que hacer. Y bueno, pero claro, digo temprana edad, pero luego son justamente valores y actitudes que pueden quedar un poco flotando en el ambiente, que se mantienen en la escuela media y en el bachillerato, y luego, ¿por qué no? Pueden quedar ecos remanentes pues en entornos universitarios también. Claro, no dentro de Claro, un departamento de matemáticas ni dentro de una escuela de ciencias, pero sin duda pueden permanecer y, y aparecen, toman mucha fuerza en el momento en el cual los jóvenes hacen lo que se llama
formación profesional, es ese momento en el bachillerato en el cual van a escoger carrera, que los colegios lo manejan de formas distintas. Algunos lo manejan en último año, otros lo manejan desde noveno o décimo grado. Cada colegio, hay muchos modelos de manejar esa vocación profesional para que los jóvenes escojan bien sus carreras, pues allí salen a relucir justamente esos valores y esas actitudes. Pues dicen, bueno, no te gustaban las matemáticas, bueno, pues mira, prueba con medicina o prueba con derecho. Yo creo que todos esos valores pues tienen que revisarse, todas esas actitudes tienen que revisarse. Digamos, desde hipótesis, ¿cuál es un poco la forma Algo, como tú buscas que esto pase? algunas revisiones de eso, pues debidamente, digámoslo así, debidamente vestidas y debidamente presentadas, podrían hacerse desde una revista como Hipótesis, ¿por qué no? ¿Cómo es la educación científica en los colegios? ¿Cómo es la educación científica en la escuela más temprana? Y además tenemos casos de éxito, ¿no? La facultad nuestra hace muchos años viene impartiendo un curso abierto a jóvenes de colegios, pero también hay un plan vacacional para niños, en la cual los niños a una edad muy temprana, creo que desde los 4 años, se exponen a tareas y actividades vinculadas con ciencias, ¿sí? Y también hay que decir que la educación científica, la vocación científica en nuestro entorno, me refiero a Colombia, tiene mucho trabajo por delante para que cada vez más niños y niñas accedan a la ciencia, se interesen por la ciencia, se motiven por la ciencia, vayan o no a ser científicos. Porque claro, cuando uno se refiere a los niños, el niño es un ser humano en formación. Entonces, como ser humano en formación, tiene derecho a una comprensión de muchos aspectos de la cultura, la ciencia, la sociedad, y, y luego tomará libremente sus decisiones, ¿sí? Pero también como adulto, pienso que sin duda será un mejor adulto si tuvo un contacto temprano y un contacto, digámoslo así, más completo y más amplio, más abierto con esas ciencias, con las distintas formas que puede tomar la ciencia en su vida adulta, si pasó por esas experiencias en su, en su infancia. Yo pienso que eso, en nuestro medio, estoy pensando en Colombia, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por delante, muchas, muchas metas todavía que superar en esa labor, promover la ciencia en la primera infancia. Perdona que hago una pregunta un poco personal, pero ¿tú tienes hijos, René? Sí, sí, aquí estamos. Estamos empezando el desayuno. Y en 10 minutos empezaremos tercero grado. Cosa Vale. que me tiene bastante, porque primero, no siempre podemos compartir con los chicos. Y segundo, estudiando así en forma virtual, he aprendido mucho de lo que él aprende, Ujú. porque he podido escuchar a sus profesores, he podido ver las actividades y la verdad es mucho más exigente que cualquier universidad, se lo aseguro. Qué bien. Es decir, los profesores de escuela media o de bachillerato, de primaria, pues sin duda merecen un reconocimiento altísimo. Y tú, por ejemplo, cuando estás viendo esto y ves la forma como ellos están enseñando, te voy a preguntar acá dos cosas. Uno, si ves alguna diferencia en la forma como aprendiste tú en el colegio esos mismos procesos. Y lo otro, si también hay cosas que la academia de la universidad aprende al final de las cosas que se están haciendo en los colegios. Buena pregunta. A ver, nosotros tenemos una facultad de educación y yo creo que allí se están haciendo cosas muy interesantes. De hecho, en la pandemia hay una oferta para profesores que entiendo que de colegio o a través de la Facultad de Educación, ¿sí? Eso pienso que allí se están haciendo cosas interesantes. Hombre, la pregunta es si los profesores o las escuelas ya más desarrolladas dentro de una universidad aprendemos de los profesores de colegio. Es una pregunta muy importante, pero una cosa sí, sin duda, es que todos llegamos a donde estamos porque tuvimos profesores de alguna calidad
cuando éramos jóvenes en cualquiera de los colegios que pudimos haber estudiado. Eso seguro. Y por supuesto pienso que deberíamos ser mucho más receptivos a lo que hoy nuestros colegas en las escuelas secundarias, bachillerato y demás pudieran estar haciendo, que en realidad a veces no tenemos ni mucho contacto ni mucho conocimiento, a decir verdad. Claro, y además porque los chicos ahora tienen el acceso a Internet que nosotros no teníamos cuando estábamos pequeños. O Claro, sea, ¿cómo crees que la lo internet modificas? está jugando un papel definitivo, está jugando un papel definitivo en en la educación y va a moldear la educación si es que no la está moldeando ya y está, digámoslo así, esta coyuntura de pandemia con educación virtual va a dejar un legado, pienso que a la larga será un legado positivo, porque muchas barreras que teníamos para la educación virtual, pues las hemos tenido que dejar atrás y irnos de lleno en la educación virtual, pero a todo lo largo y ancho del mundo, en cantidad de idiomas, en todos los estamentos de la sociedad, y eso sin duda tendrá que tener un efecto. Y yo pienso que será un efecto positivo, sin duda. De hecho, y en el área concreta de las matemáticas, ¿cómo está afectando todo esto a su forma de enseñarse? O sea, hay una cosa que sea particular del estudio de las matemáticas que se haya aprovechado de estas circunstancias y del Hombre, yo Internet en general. creo que matemáticas tiene un potencial enorme para ser desarrollado en forma virtual. A ver, me refiero que no todas las profesiones y no todas las ciencias tienen ese mismo potencial. Pues si tú tienes que estar en tu casa, pues la matemática es una ciencia que no queda muy limitada por estar en casa, ni queda muy limitada por comunicarse así como estamos nosotros ahorita en forma digital. Mm, sí hay otras ciencias que sí, es decir, no sé, si yo fuera estudiante o profesor de agronomía, pues probablemente ahorita estaría un poco complicado. Si yo fuera profesor de topografía, probablemente estaría un poco complicado. Si yo estuviera a cargo de distintos laboratorios de medicina o de ciencias, incluso mis compañeros de biología o de química pueden estar pasando por una situación mucho más compleja que la que pueda estar pasando yo. Pues porque la matemática pues es su cuerpo de conocimientos está basado en habilidades, métodos, estrategias, entonces no queda tan limitada dentro de la educación virtual, que sí pudieran estar siendo limitadas otras ciencias u otras disciplinas por la ¿Y tú educación crees virtual. que siendo hipótesis un poco una plataforma para aprovechar esos nuevos entornos, am, seguramente habrás pensado o discutido formas en que se pueda comunicar mejor o divulgar mejor sobre matemáticas en esos entornos? No sé si tienes alguna idea que de pronto Sí, no se haya digamos que realizado por algún motivo. lo que acabo de decir opera en ambos sentidos. Opera, para responderte con claridad, la ma- los que enseñamos, estudiamos o desarrollamos matemáticas no quedamos demasiado limitados por tener que hacer un trabajo confinado a los medios de comunicación digitales. Pero además los medios de comunicación digitales pueden permitir que la matemática se potencie de muchas formas comunicativas, pues que muchas son bien conocidas, ebooks o webinars o videoconferencias o talleres, ¿sí? En matemáticas usamos mucho lo que se llaman las applets, que son estos puntos de acceso a Internet donde uno ya tiene implementado un algoritmo y puede jugar con él, puede practicar con él, puede experimentar con él. Entonces, sin duda las nuevas herramientas de comunicación y la virtualidad, pues le van a dar a las matemáticas una forma de expresión, pues también muy rica ¿Y qué y otras muy herramientas propia. en Internet has usado tú para las asignaturas? Aparte de esto. Yo estoy usando, primero estamos usando la plataforma que nos da la universidad, es una plataforma comercial que la verdad la he encontrado muy completa,
muy apropiado porque nos permite grabarnos. Por supuesto que como toda herramienta puede tener algunas limitaciones según cómo uno la quiera usar, sí, entonces en algún momento uno tiene que usar otra o completarla con otras herramientas. Para matemáticas hay una cantidad de, sí, de herramientas digitales. Por ejemplo, una que tengo aquí instalada que me gusta mucho se llama GeoGebra, que Ujú. permite hacer cálculos muy sencillos con sus gráficas de una forma muy rápida. Justamente lo mismo para geometría, para cálculo, para álgebra, muy rápido. Luego hay algunos sistemas ya incorporados en Internet que permiten resolver problemas matemáticos de forma automática, con lo que se llama matemática simbólica o análisis numérico. De eso hay mucho en Internet. Típicamente salen de centros de investigación o de casas comerciales tecnificadas. De eso hay mucho. Y también Y esto estamos usándolos o los estamos incorporando, cada profesor un poco a su manera. y esto en Colombia, ¿sabes si hay como un proceso de generar este tipo de herramientas también en el país o todo esto viene de fuera? Buena pregunta. ¿Cuáles de ellas son colombianas? Creo que no tenemos, bueno, no voy a decir que no las hay porque no he hecho toda la revisión completa, pero sin duda la mayoría son de corte internacional y algunas ya están, Ujú. digámoslo así, customizadas en español, Ok. típicamente por alguna comunidad de México, de España, de Argentina. Ujú. Y por ejemplo, cuando estás haciendo este tipo este uso de herramientas, am, estas herramientas, ¿qué mecanismos utilizan para facilitar el aprendizaje de las matemáticas de cosas que no se pueden hacer directamente en una asignatura? O sea, lo que me quieres decir es qué limitaciones tienen. No, al contrario, como qué es lo que hacen estas herramientas que le dan potencia a la capacidad de enseñanza. A ver, pues aquí las tengo. A ver, la verdad, tal vez lo más importante es la expresión gráfica, justamente de lo que hablábamos. Que uno puede muy, muy rápido tener gráficas muy completas y muy bien hechas en cuestión de segundos. También puede uno preparar clases interactivas, clases donde los resultados se van desarrollando a medida que uno va dando la clase. Ese tipo de cosas. Eh, ¿Crees que en algún punto la inteligencia artificial puede reemplazar la labor de un profesor de matemáticas? es que yo personalmente, yo tengo serios problemas con Ujú. ese concepto llamado inteligencia artificial. Porque pasa lo mismo. A ver, cualquier herramienta de inteligencia artificial que tú me quieras proponer en este momento, cuando la diseccionemos por dentro hay solo dos cosas y no hay más. Hay un modelo matemático, dos, un algoritmo que desarrolla ese modelo y no hay más. Entonces, claro, cuando yo escucho esa palabra inteligencia artificial, para mí es una forma comercial, es una vestidura carnavalesca de algo que estamos haciendo hace muchos años, que es Ujú. modelar matemáticamente y crear algoritmos. Ujú. Entonces, ese es mi problema con ese concepto. Pero tendré que resolverlo porque es un concepto muy popular hoy en día. Claro, te Pero, lo digo porque de hecho hace un tiempo vi era un documental que explicaba una herramienta que había diseñado Google. Y lo que hicieron fue poner a un algoritmo a jugar este juego de mesa de AlphaGo. Y con los top del mundo de este juego. claro, como Eh, hace unos años IBM puso a competir a sus ingenieros con Fisher Ujú. y Exacto. ganó la máquina, pero claro, que gane una máquina no desmerita al humano porque fueron muchos humanos los que hicieron la máquina. Claro, claro. Pero una Ese, cosa que mencionaban que era muy interesante era el hecho de que cuando diseñaron los de Google hicieron el algoritmo para este programa, ellos tenían controlado un poco todas las posibles decisiones que podía tomar la máquina. Pero en el momento en que empezó a jugar, digamos,
como con una cosa creativa de inventarse rutas que no estaban programadas, fue bueno, que el equipo de hecho lo ves ahí como, ¿qué está haciendo? Ni idea qué está haciendo la máquina en este momento, pero son las jugadas que hacen que termine ganando y que los mismos jugadores al final dijeran, pues es que yo puedo aprender de las jugadas que está haciendo esto porque era algo que no, unos movimientos dentro de la mesa que no se habían hecho nunca antes. Y esto es un fenómeno que es muy interesante, entonces por eso un poco te pregunto eso con respecto a la misma construcción del pensamiento matemático, como si pensar matemáticas fuera el Pues es juego, que digamos. solo reafirmarme en lo que ya dije. Todo, toda máquina, todo dispositivo electrónico, todo robot, todo brazo mecánico, todo computador, todo sistema electrónico está eminentemente basado en matemáticas. Entonces, claro, yo al ser matemático, yo lo veo por ambas puntas. Entonces, como lo veo por ambas puntas, me cuesta trabajo entender que haya alguien hablando de inteligencia artificial, porque la inteligencia está en ambas puntas y la inteligencia es humana por ambas puntas. Uh -huh, Solo que transitoriamente toma cierta manifestación en un dispositivo mecánico, electrónico, físico, uh -huh, para cumplir con cierta labor o con cierta misión. uh -huh. Pero la inteligencia es exclusivamente humana, exclusivamente natural. Y estas discusiones tú las ves pasar en la facultad y en los departamentos. No tanto como quisiera. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no Bueno, no pasa lo tanto? sé, no lo sé, no lo sé. Yo creo que no sé. No es algo que no tengo respuesta para eso. Porque de hecho sí, Con sí, los estudiantes sí. sí, habría, digamos, Ajá. debería corregir mi respuesta. Con los estudiantes sí que estamos hablando de esto todo el tiempo y de una forma Vale. muy creativa y tal. Tal vez donde nos faltan más escenarios es a nivel institucional, tal vez porque pues la universidad tiene un entramado administrativo, pero también los profesores en algún momento cumplimos misiones administrativas. Es allí donde tal vez esas discusiones no están tan presentes, pero en el debate día a día con estudiantes sí, y salen tesis, y salen trabajos, y salen investigaciones, que de hecho lo puse en mis respuestas. En mis respuestas puse que hace unos años hicimos un modelo matemático que permite que una computadora resuelva unas jugadas de ajedrez y lo llevamos al Congreso Europeo de Investigación de Operaciones. Y bueno, nos lo aceptaron, nos lo publicaron, todo muy bien. Entonces, claro, como para mí, como yo consigo cerrar el ciclo, sé dónde nace el modelo, sé qué cumple el modelo, sé cómo se programa el modelo y sé qué hace el modelo. Entonces, claro, entonces en ese ciclo no sé dónde poner lo que la gente llama inteligencia artificial. Y otra cosa que me parecería interesante de mirar es, por ejemplo, la astronomía tiene digamos, la ventaja un poco de ser muy llamativa, ¿no? Y tú hablas de hoyos negros y Algunos, la gente se algunos, flipa y hay algunos películas y tal. investigadores, ¿Qué pasa con las matemáticas un poco en ese mismo, en esta, como en este ejercicio de mostrarse y de hacer que la gente se pueda imaginar estas grandes preguntas de las matemáticas? pues digamos que la fascinación del hombre por su entorno, por su cosmos, ha sido por siglos el mayor motor de desarrollo de las matemáticas. Pues ya lo dije, desde los filósofos presocráticos, pasando por Kepler, Newton, Galileo, y las últimas observaciones del cosmos que podemos hacer pues, con dispositivos que antes no teníamos, como los telescopios montados en satélites, al estilo Hubble, ¿sí? Ese tipo de motivación primordial, es Porque primordial. ahorita, Pero además juega en ambos sentidos, ¿no? Es decir, la fascinación por entender tu cosmos te hace proponer modelos matemáticos más exigentes cada vez, pero a su vez darle explicación a una realidad compleja te permite usar modelos matemáticos
de una gran cantidad de modelos matemáticos que hoy tenemos y ponerlos a disposición de, pues, de la ciencia contemporánea, que es tal vez algo que solo se conoce dentro de facultades de ciencias Ujú. o para quien está haciendo investigación de punta. Algo así podríamos Sí. llevarlo a la revista. Y por ejemplo, ahorita, si tú fueras a decirnos un poco cuáles son las grandes preguntas que se están haciendo en tu área, ¿cuáles son? Las que tiene a todo el mundo en plan como buscando una Claro, eso respuesta. cambia mucho de cada campo de investigación y también va ligado con la, con la motivación. Yo sigo trabajando en esa línea. Son problemas de control. Los problemas de control son bien conocidos en lo que se llama familiarmente automatización industrial. La automatización industrial es todo ese conjunto de brazos robóticos y de sistemas que permiten optimizar las líneas de producción, pero en su base hay unos problemas matemáticos bastante bien entendidos que se llaman problemas de control, que tienen que ver con dos elementos a la vez, un elemento de optimización y un elemento de seguimiento de trayectorias, que está Ujú, atado con lo que los matemáticos llamamos sistemas dinámicos. ujú. Entonces yo sigo un poquito trabajando en esa línea y me interesa esa línea. Podríamos hablar de eso en algún momento, para la revista o con Sí, ustedes porque un cuando, poco, cuando claro, un se poco estén lo que nos acercando a interesa, la facultad. sí, un poco lo que nos interesa también es como la idea es que que la gente que nosotros identificamos que le pueden interesar las matemáticas, pues hay que primero contarles de, Bueno, yo, primero yo, yo le mostrarles la diría, parte yo más le diría, atractiva de lo que hay, de lo que yo está lo diría un pasando. poco distinto, yo le diría un poquito distinto. A todo el mundo le deberían interesar las matemáticas, a todo el mundo, Claro. le deberían interesar las matemáticas. A casi todo el mundo, yo diría que un 99% de la población le puedes encontrar un motivante, un estimulante, para que ponga su atención en algún elemento de matemática. Ujú. Y yo Claro. pensaría que a esa misma proporción se le puede, en forma recíproca, llevar una, una enseñanza pequeña, de pronto no tan sofisticada, pero una enseñanza madura, completa, clara, de matemáticas modernas o de matemáticas puras o de matemáticas aplicadas. Eso siempre se podrá, pero es un tema de actitud, es un tema de comunicación, que es en lo que ustedes son expertos. Un poco lo que queremos encontrar es dónde está, qué es lo que puede hacer que estas personas que ya tienen una curiosidad se enganchen un poco con el tema y digan, ah, pues voy a mirar más. Quiero ver cuál es el siguiente artículo que vota la revista sobre este tema. O que hasta ellos mismos empiecen a escribir en la revista diciendo, oye, es que leí este artículo y me ha generado curiosidad esto. Pero para que eso pase hay que generar un poco un gancho. Y eso quiere decir que hay que primero sacar las cosas más brillantes un poco de la bolsa, las matemáticas, y ver cómo reacciona la gente a estas cosas. Entonces, un poco cuáles serían esos elementos brillantes eh, de, de ahí. Bueno, pues hemos mencionado mucho, a ver, el papel que las matemáticas juega en todas las nuevas tecnologías, principalmente temas de comunicación y de imágenes digitales. Ese sería Ujú, uno inagotable. Otro es el papel que las matemáticas juegan en todo nuestro armado económico financiero, en el que está basada, pues, no solo la economía del país, sino decenas de países, que está basado también en matemáticas muy sofisticadas y que se desarrollaron y que tuvieron un crecimiento, digámoslo así, significativo en la última parte del siglo XX. ujú, Eh, lo que se conoce como economía matemática, matemáticas financieras, ¿sí? Entonces ya tienes ahí dos polos de atracción enormes. Toda la parte económica de un estado, de una nación, todos los procesos de desarrollo económico. ujú, Y por otro lado tienes toda la parte del desarrollo tecnológico en cualquiera de sus presentaciones, desde muy simples a nivel escolar hasta muy sofisticadas a nivel de investigación científica. ujú. Y podríamos mencionar muchas más, pero solo esas ya te da un mundo enorme para trabajar.
Claro, de hecho te queríamos proponer una cosa, también porque el tiempo que tenemos es muy corto Sí, para responder a mí ya muchas se me cosas. acaba la cita que tenía prevista con ustedes, ya se me agota. Sí, entonces le estamos proponiendo en general a la gente del comité que nosotros vamos a crear una especie de documento colectivo para agregar algunas ideas de preguntas muy concretas que hemos visto que han ido surgiendo. Y la idea es, si te parece bien, que podamos continuar un poco la conversación por WhatsApp cuando tengamos dudas de puntos que nos mencionaste, de nombres de documentos o de, digamos, cosas puntuales, si te pudiéramos escribir por ahí y preguntártelas. Prefiero el email de la universidad, prefiero. Vale, Pues, que el WhatsApp primero lo uso muy poco. vale. Segundo, tengo un celular muy viejito pues que el WhatsApp a veces lo uso de forma muy excepcional. Como estamos en casa, a ver, en condiciones normales, el WhatsApp lo usaba en el trabajo para estar conectado con la casa. Ujú. Entonces, claro, ahorita el WhatsApp lo tengo muy desactualizado, los celulares también, no sé si mi plan admite todos los requisitos. Entonces prefiero que por favor me escriban al email de la universidad y con gusto les responderé puntualmente todo lo que necesiten, pero al email de la universidad. Vale, genial. Perfecto. Pues Listo. eso es todo por nuestro primer encuentro. Hombre, bueno, ha sido un gusto, no los escuché casi, solo hablé yo, me siento un poco abrumado. ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué son? Entiendo que son, son una consultora, ¿o no? ¿O qué es Atlas exactamente? Sí, Atlas es en realidad un laboratorio creativo. O sea, lo que hacemos es que encontramos un punto que nos llama la atención de explorar y buscamos las personas como más adecuadas para montar una discusión y resolver esos elementos. Entonces, lo que hacemos con la universidad es un poco eso. O sea, Fernanda y yo venimos del mundo del diseño y de la publicidad y del arte y sabemos que tenemos unas cualidades para poder encontrar, por ejemplo, las audiencias y conectar gente entre sí y hacer un proceso de mediación. Pero las ciencias nos interesan mucho y tenemos es como uno de los elementos más relevantes que queremos que la gente también se entere y que tenga más herramientas para disfrutarlo. Entonces, pues le propusimos a la universidad esto, decirles, busquemos una vía de hacer más popular la ciencia y de aprovechar lo que tiene la uni para eso. Y nuestro ejercicio es lo que te cuento, en plan, conectar personas que saben de temas y hacer líneas, rutas para que esos procesos se mejoren. Genial. ¿Y Fernanda qué carrera tiene? Yo estudié publicidad, ese fue mi ¿Y, campo, y dónde y estudiaste? en la Tadeo, Chévere, chévere, en la chévere. Tadeo. Y por qué tú tienes un fuerte marcado acento español, Santiago? Porque llevo viviendo acá varios años ya Ah, pero tú eres español. y no, yo soy de Bogotá. Ok. Mm. Solo que, bueno, no sé, estás en un sitio y con la gente con la que hablas, pues empiezas un poco a hablar como ellos. Por eso, pero ¿no has Y estado en España yo estoy o ahorita en estuviste? España. Tú estás en España. Sí, yo estoy en Barcelona ahora. Ah, tú no estás en Colombia. No, no, no. No, sí, yo estoy en Ah, tú otro eres. uso horario y todo. Ah, está bien. Yo estudié en Barcelona. Yo estudié en la En el Politécnica. Politécnico. Sí, sí, Es una sí. delicia. Es una delicia de ciudad. Qué rico, Sí, sí, mucho. qué rico. Pero También mucho por hacer. eres colombiano. Sí, De los Andes. Ah, bueno, chévere. Yo sí. estudié en la Politécnica en una época en la que estaba muy en boga que los arquitectos se fueran a estudiar a Barcelona. Pues de hecho hay mucha Entonces, gente de estas áreas que vienen aquí hombre, muchas personas Barcelona con las que es, yo me gradué de diseño, me los volví a encontrar acá, me los encuentro por la Mm. calle. O sea, voy una, caminando y es como, hey, ¿qué haces aquí? es una capital mundial del diseño y de la arquitectura, ¿no? Un Sí, Sí, referente obligado. Bueno, sí, si en pasan algo les cosas puedo ayudar, interesantes. estoy para servirles. Me alegra conocerlos. Espero que haya muchas más ocasiones de contribuir y bueno, Claro espero que sí. que todo marche lo mejor posible para este proyecto. Seguro. René, muchas ¿Listo? gracias a ti, de verdad ha sido un gusto Ok. escucharte. Igualmente, Fernanda, siento ya, es que tengo que armar todas las clases que siguen, entonces ya los Claro voy que a dejar. sí. ¿Listo? Dale, pues. Muchas gracias por todo Vale, y Bueno, gracias por todo. cuídense mucho. Lo lo mismo, que vaya mismo. bien. Chao, Dios. Chao. Chao.